¿Cuántos quieren recibir esa palabra? ¿Cuántos quieren hoy escucharla? Mira, hay secretos que le toca a uno pasar años de proceso, años. Porque yo pasé cerca de 8 años viviendo así. 8 años. Y las bendiciones grandes que me han llegado en estos últimos años. A partir de ese día todo cambió. Porque pude entender por la palabra cuál es el lenguaje de Dios. Dígale que tiene a su lado el lenguaje de Dios. Ahora, el problema de la iglesia es que la iglesia está caminando bajo un reino que ya está bajo su dominio. O sea que Dios le entregó a ellos, pero que no hablan ese lenguaje todavía. Y cuando no hablamos el lenguaje del reino, vamos a difícilmente alcanzar las bendiciones que hay en ese reino. El reino de Dios se manifiesta con un lenguaje que activa lo que Dios quiere hacer con la gente en la tierra. Le estoy hablando un lenguaje de fe. Le estoy hablando en un lenguaje sobrenatural. Porque Dios está sentado en su trono. Y aunque Dios entiende todos los idiomas terrenales, el idioma o la forma como Dios habla es una forma muy diferente a la que hablamos nosotros en la tierra. Usted dirá, pero hermano, yo hablo en español y Dios me escucha. Sí, es tu lenguaje terrenal en el que naciste, pero ese lenguaje no mueve a Dios. Sino cualquiera que dijera, Dios mío, dame esto, Juan, enseguida ocurriera. Y porque hay gente que cuando hablamos, ¡pum!, suceden las cosas. Porque cuando declaramos algo, ocurre. Porque cuando declaramos la palabra, algo sucede en el mundo espiritual. Algo tiene que suceder allí. Es lo que Dios quiere ministrar a la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar. Yo le puedo decir que si le podemos poner un nombre a ese lenguaje de Dios, es el lenguaje de la fe. Ese lenguaje de fe es el lenguaje que tiene que caminar el hombre y la mujer de Dios. Y una cosa que es un principio fundamental en cuanto al lenguaje de Dios está en Romanos capítulo 4 verso 17. Cuando yo leí eso, mi vida cambió de una manera tremenda, porque Dios ministraba mi vida aquí. Cuando usted lee este pasaje bíblico, usted se da cuenta que Jesús, que era Dios, diga conmigo, Jesús es Dios. Cuando todo el mundo decía la niña está muerta, Jesús decía está viva. ¿Cómo entendemos eso a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo entendemos en esta hora que Jesús estaba contradiciendo lo que los demás decían? ¿Por qué? Porque ahí estaban ocurriendo varias cosas al mismo tiempo. Mientras en la esfera natural había un cadáver de una niña allí. Porque podemos de repente, alguien se puede confundir aquí y diga, pero la niña sí estaba muerta. ¿Verdad que estaba muerta? La niña murió. Un cadáver. Ahí dice la palabra que el espíritu de la niña volvió a ella. Quiere decir que se había ido el espíritu. Pero aunque el espíritu se había ido, Jesús decía, está viva, no está muerta. No temas, quiere solamente. Vea el lenguaje que traía Jesús. Porque Jesús venía hablando en el lenguaje de Dios. ¿Y sabe cuál es el lenguaje de Dios? La misma Biblia te lo responde en el libro de Romanos 4. Dice, Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dígale que tiene a su lado, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. El lenguaje de Dios es diferente. Cuando Lázaro murió, dice que Jesús le dio a los discípulos, vamos a despertar a Lázaro que está durmiendo. Vamos a despertarlo. Vea cómo hablaba Jesús, hablaba diferente. Hablaba de una manera impresionante. Ellos no entendían el lenguaje que hablaba el Señor. Ahora imagínese usted, hijo de Dios, hablando con un Dios que le habla en un lenguaje y usted habla en otro. ¿Cómo sería una familia que está dentro de una casa y el papá habla ruso, la mamá habla japonés, el niño habla chino, la niña habla francés, el sobrino habla italiano y el perro habla en su idioma también? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que usted habla en el lenguaje de Dios? Por la forma que usted habla. Yo sé que hay en su corazón. Porque a veces, sin haber quizás escuchado este mensaje, yo me consigo con gente que son como locas, igual que yo, y hablan así como hablaba Jesús. Y encuentro personas que te hablan en un lenguaje diferente. Te dicen, sí hay, Dios proveerá, Dios tiene el control, Dios suple, Dios va a hacer algo, Dios sabe lo que va a hacer. Ya son tan listos, eso está preparado, de parte de Dios está hecho.
Por eso nosotros tenemos que alinearnos. La iglesia, el pueblo, tiene que alinearse al lenguaje de Dios. Porque Dios no va a cambiar el lenguaje para hablar el lenguaje que habla tú. Usted se imagina a Dios o a Jesús diciendo no se puede. No creo. Es imposible para Dios complacerle a usted y a mí. Dios no se va a bajar del nivel. Vea, Dios está aquí en un nivel. Y Dios no va a descender al nivel humano, donde se habla de negatividad, donde no hay, no puedo, no se va a lograr, no creo que vaya a llegar, no creo que lo vaya a lograr. Es usted que Dios quiere elevarlo hoy a otro nivel, donde usted habla el mismo lenguaje de Dios y empieza a conectarse en un lenguaje divino, en un lenguaje donde todo es posible para él. Vea, Abraham no tenía hijos y Dios lo estaba llamando padre de multitudes. Entonces Dios estaba llamando en Abraham las cosas que no son como si ya fuese. Y cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, Dios le cambia la esencia de una vez. Ya Dios, cuando le cambia la palabra, cuando Dios le habla en el lenguaje de fe, cuando Dios le habla a Abraham en ese lenguaje, de una vez estaba cambiando su generación. Esa palabra ya venía con un milagro, esa palabra venía con un Mesías, esa palabra venía con una iglesia, esa palabra venía con millones de hijos espirituales de Abraham en el mundo entero. Pero ¿sabe quién dijo esa palabra? La dijo el Dios que creó los cielos y la tierra. Alguien que crea lo que Dios ha dicho, alguien que crea lo que Dios ha dicho, alguien que crea lo que Dios ha dicho. Usted puede repetir algo 1000 veces sin fe y nada pasa. Y usted puede soltar una palabra, una sola en fe, y pum, ocurre el milagro instantáneo. Por eso el lenguaje de Dios es un lenguaje de fe. Es un lenguaje que Dios entiende, es ese idioma, no hay otro, no hay otra manera. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo a él que ese día iba a tener la victoria. Dios le dijo a Josué que ese día le iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Cuando Dios te da una palabra y te dice que vencerá, si Dios tiene que detener la tierra para que eso ocurra, eso ocurrirá en tu vida. Dios te dará la victoria, Dios te dará la victoria, Dios te dará la victoria. Oh, Sabai. Jesús le dio de comer a 20,000 personas aproximadamente, hablando en el lenguaje de Dios. En el lenguaje de Dios tú no esperas que las cosas sucedan para tú darle gracias a Dios. Tú le das gracias a Dios antes de que las cosas ocurran, porque ya está convencido de que está hecho, ya está listo, está hecho. Y como está hecho, ya tú lo palpas en el mundo espiritual. Tú lo que haces es glorificar a Dios y darle gloria a Dios por lo que ya hizo, porque ya está hecho. Mire, yo le digo a la gente, empieza a darle gracias a Dios por el milagro antes de empezar a orar, porque yo creo que ya está sano en el nombre de Jesús. Porque Él está hablando en un lenguaje diferente, en el lenguaje en el cual ya hemos creído de que todo está hecho. Por eso Jesús, cuando va a despertar a Lázaro, Jesús no va a orar, no va a reprender espíritu de muerte, no se puso a hacer guerra espiritual, no se puso a hacer nada. Levantó la mano al cielo y dijo: gracias, Señor, porque yo sé que ya tú me oíste. ¡Lázaro, ven fuera! ¡Pum! Y se levantó el muerto. ¿Dónde está el lenguaje? Que la gente entienda que nosotros caminamos en un lenguaje diferente. En este tiempo tenemos que hablar de Venezuela y declarar las cosas que no son como si fuese. Venezuela está en victoria, Venezuela está prosperada, Venezuela está bendecida, tu ministerio está bendecido, tu ministerio está prosperado. Yo creo que Dios ya lo hizo, yo creo que ya Venezuela se está levantando, yo creo que ya esta situación se ha terminado. Por eso leo, cuando hablamos de un avivamiento, yo no me estoy moviendo en emoción. Yo estoy hablando del lenguaje de Dios, me estoy moviendo en un nivel de que, mire, si tengo que ir solo, mire, pararme en esa montaña allá arriba, a pegar gritos, a clamar, gemir a Dios ahí, sin tarima, sin sonido, sin nada. Yo sé que la gloria de Dios va a caer sobre Venezuela. Viene un avivamiento, este es de gente de fe, este es más gente que le cree a Dios. Usted ve este piso rojo, esta tarima la hicimos hace poco. La semana pasada la estábamos pintando, no había pintura. Compramos 3 latas de fondo blancas, compradas en ferretería con factura. No había más, las que habían baratas eran esas. Y las compré con fe de que podía conseguir otro color y ligarla, pero ya tenía
por lo menos algo, una base. Y usé una, se pintó de blanco por debajo, quedaron dos blancas. Llega el día del momento y el muchacho Anthony me dice: pastor, no hay. El pastor, esas blancas no van a servir. Están vendiendo una roja allá arriba, son 3 que necesitamos. Y en ese momento algo así me impulsó en el lenguaje de Dios. Le dije: ¿cuánto están vendiendo aquella? Barata, es roja. Yo dije: pero ora, le dije así, ora para que Dios convierta esas 2 latas de pintura blanca, que la convierte en roja. Es más, búscame ahí el cuchillo, búscamelo. Y él salió para allá, para la cocina, y cuando le metí el cuchillo, ¡pam!, y destapé la primera, el color blanco se había convertido en rojo. Después destapé la segunda, y cuando volví a destapar, la segunda se había convertido en color rojo. Y le dije: ahora toma, anda a comprar la otra. Y con las 3 pintamos toda la tarima de rojo. Alguien que le pueda creer a Dios, alguien que crea esto, alguien que hable en el lenguaje de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Eso es para mí, eso es para usted. Ese es el lenguaje en el que nosotros debemos caminar. En el lenguaje donde al muerto usted le dice: estás vivo. Donde al paralítico le dice: camina. Donde al ciego le dice: ve. Al sordo: oye. Todo. Ese es el lenguaje en el que tiene que caminar la iglesia de Cristo. Cambiar el lenguaje. Usted tiene que salir de aquí: Señor, gracias por el templo, gracias por la silla, gracias por la camioneta. Mira, algo terrible, increíble, los lenguajes en que nos movemos nosotros. Dios mío, quiero contarle otro pedacito más. ¿Cuántos ven esto que está aquí? ¿Qué marca es esto? ¿Qué marca? Vea, un emblema de Toyota. El color es vino tinto. ¿Verdad, Leo? Yo les voy a contar la historia del lenguaje de fe. Cualquiera dirá: bueno, eso vino con el carro, o esa se la dieron cuando compró el carro. Escúchenme. Hace como un par de años yo estaba en el terminal de Caracas, en el terminal de Oriente, y se me mete la locura de siempre. Y estoy comprando un café, algo allí, y veo un poco de llavero ahí. Y yo digo: voy a agarrar este. Y agarré el llavero y lo compré sin tener carro. Y le dije: gracias, Señor, por el vehículo que ya me entregaste. Yo no sé si usted puede ver allá un Toyota Corolla vino tinto que está parado allá, vea. Hace un mes y medio me lo entregó el Señor. Toyota, y del mismo color que compré el vehículo. ¿Alguien que le dé la gloria a Dios? ¿Alguien que le dé la gloria a Dios? El lenguaje de fe, hay que creerle a Dios. Cómprate el llavero, cómprate el llavero, cómprate el llavero de la casa, cómprate el llavero del carro, cómpralo, cómpralo. Muévete en fe, saca la licencia, saca el certificado médico, muévete en fe. Porque cuando Abraham va a sacrificar, Isaac le dice: Señor, aquí está la leña y el fuego. ¿A dónde está el cordero? ¿A dónde está? Abraham le dice: Dios proveerá. No le dijo: no hay, no le dijo: eres tú. Le dijo: Dios proveerá. Y cuando vieron a la izquierda, vieron un carnero enredado por allá en unas ramas. Mire, hay cosas que cuando tú la declaras en Dios, ya Dios hace que algo suceda. Hay gente que lo que Dios ha prometido, cuando volteen a la izquierda o a la derecha, lo van a encontrar ahí. Manifestación del milagro de Dios. Es la fe, es la fe, es la fe que tenía Abraham. Yo pasaría la noche aquí contándole testimonio tras testimonio tras testimonio de las maravillas de Dios. Pero todo está resumido en una sola clave: llamar las cosas que no son como si fuese, creyendo de que el que va a proveer es Dios y el que va a suplir es Él. ¿Cuánto habla la gloria de Dios? Ahora se rompe toda cadena mental. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora rompe las cadenas, quebranta toda obra del maligno, quebranta toda obra de Satanás, quebranta toda obra de la tiniebla, quebranta toda obra del maligno. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, por el poder de la palabra, ahora, Dios mío, declaramos salvación, vida eterna, salvación, vida eterna.
bendición, para vida eterna, para salvación, para vida